Hola, yo soy Gabriela y sean bienvenidos al canal de Alura. El día de hoy vamos a platicar con Ícaro, que es el instructor de los cursos de Spring Boot en la plataforma de Alura, y vamos a hablar sobre el Spring Framework. Ícaro, para empezar entonces, antes de entrar en el Spring Framework, vamos a hablar un poco sobre los frameworks. ¿Qué es un framework? Y también algo que puede generar mucha confusión. ¿Cuál es la diferencia entre una librería y un framework? Bueno, hola Gabriela. Primero, muchas gracias por el espacio. Bueno, realmente hay un poco de confusión entre qué es cada cosa, ¿no? Porque esos conceptos ellos se mezclan un poco. Voy a intentar explicar un poco por medio de ejemplos. Imaginemos que nosotros tenemos una aplicación en donde atendemos distintos países y nosotros hacemos un cálculo de cuántos días faltan para que llegue a nuestra fecha de cumpleaños. Entonces, para realizar estos cálculos, nosotros tenemos que buscar la fecha actual y saber cuándo es el cumpleaños para calcular cuántos días faltan. Pero hay una particularidad más. Cada país atiende a un formato de fecha distinto. Entonces nosotros también tenemos que formatear a esta fecha para este formato del país. Lo que podemos hacer entonces para atender a esta necesidad? Podemos crear funciones que realizan primero un cálculo entre fechas para saber cuántos días hay entre cada una y una función también que realiza el formato de la fecha. Entonces, para cada país que ingresamos ahí en esta función, nosotros devolvemos la fecha formateada para este país. Este conjunto de funciones es independiente de nuestra aplicación, de nuestra regla de negocio. Porque si digamos que más adelante nosotros queremos una nueva aplicación y esta aplicación ahora va a realizar el cálculo del plazo de entrega de una encomienda, nosotros podemos muy bien copiar este código que hicimos para calcular cuántos días faltan para el cumpleaños de la persona y copiar ahí en esta aplicación que hace el cálculo de entrega de una encomienda sin tocar nada, prácticamente nada, de regla de negocio ni nada. Nosotros podemos utilizar estas funciones sin ningún problema. Entonces, este es el concepto de una librería, porque nosotros podemos utilizar un grupo de funciones que atienden a una necesidad específica. En este caso de nuestro ejemplo es justamente el cálculo de fechas, el cálculo y el formato de fechas. Hay otros ejemplos también, como operaciones con texto o operaciones matemáticas. Cada una tiene su finalidad y son independientes de la regla de negocio de la aplicación. Ahora, volviendo un poco para una de las aplicaciones que comenté, digamos que nuestra aplicación de cálculo de fecha de cumpleaños, nosotros la vamos a subir en la web. Y para subirla, nosotros tenemos que crear una aplicación y esta aplicación requiere un montón de configuraciones. Entonces, tengo que realizar la configuración de la capa de web para recibir las requisiciones HTTP. Tengo que crear una capa de negocio, una capa de conexión a otros tipos de servicio. Y eso es un montón de configuración que tengo que realizar yo como desarrollador. Y entonces ahí entran los frameworks. Porque los frameworks son modelos que nosotros podemos utilizar como una caja que agregamos ahí a nuestro proyecto. Y lo que vamos a hacer es agregar solamente las reglas de negocio que queremos, los métodos que vamos a utilizar para atender a nuestra necesidad de negocio. Los frameworks van a traer para nosotros todo listo, las configuraciones de acceso a la capa de web, de una conexión a otros servicios, y nosotros solamente vamos a preocuparnos con desarrollar nuestra regla. Y ahí entra un comparativo entre las dos cosas. En una librería, nosotros utilizamos estos códigos para atender a nuestra necesidad. Y en un framework, nuestra necesidad ya está adentro de él. Entonces el propio framework va a controlar nuestro código. Y ahí nosotros no tenemos que preocuparnos con nada. Por ejemplo, si tengo que acceder a una base de datos, yo puedo muy bien utilizar un framework que realiza toda la administración de la conexión de la base para mí. Entonces yo solamente tengo que preocuparme de escribirle la query que necesito, ejecutar ahí, y el framework hace todo el trabajo. Esta es la diferencia entre cada uno. Ah, sí, entonces podemos entender que un framework ayuda y facilita en la creación de nuevos proyectos, ¿no? Entonces, ya entrando en la parte del Spring Framework, ¿para qué se utiliza y también por qué es tan utilizado en la industria? Para contar un poco de la creación del Spring Framework, de cuándo apareció, volvemos un poco en esta época, ¿no? En esta época, todas las herramientas que teníamos como frameworks que nos ayudaban a desarrollar las aplicaciones eran muy difíciles
de utilizar, porque era muy costoso de hacer las configuraciones y era cansador también. Nosotros tardábamos mucho tiempo en la configuración de un proyecto para al final poder empezar a desarrollar las funcionalidades de la aplicación de hecho. Y el Spring Framework nació justamente con esta finalidad de facilitar el desarrollo de las aplicaciones en Java. Este framework, él se basa en dos conceptos de design patterns, que son la inversión de control y la inyección de dependencias. Estos dos conceptos, ellos caminan juntos aquí, porque el objetivo del Spring es justamente sacar esta responsabilidad del desarrollador de estar administrando las dependencias del proyecto. Entonces, el desarrollador no se preocupa más con tener que estar inicializando componentes, inicializando conexión con otros servicios, y el Spring Framework trata de todo eso para nosotros. Por eso que él es tan especial y tan querido en la comunidad de desarrolladores. Y la popularidad entre ellos es justamente porque desde su creación, su aplicación es muy sencilla, es muy liviana. Y en la época de su lanzamiento, los desarrolladores tenían que, como había dicho, gastar mucho tiempo haciendo las configuraciones. Ahí teníamos los EJB en la base del J2EE para hacer un montón de configuraciones en XML. Pero más allá de que el Spring Framework también era en XML las configuraciones, ellas eran más sencillas. Y también su ritmo de evolución era muy rápido, sigue siendo muy rápido. Entonces nosotros tenemos muchos módulos que podemos utilizar y reaprovechar y van tornándose tendencias del mercado, y los otros frameworks terminan siguiendo un poco lo que la comunidad de Spring hace. Por eso entonces que tenemos una gran cantidad de gente de desarrolladores que prefieren utilizar el Spring Framework justamente porque su velocidad de actualización es muy rápida, la cantidad de módulos que tiene, que nos facilita toda la vida, también es gigante, y nosotros tenemos un soporte de la comunidad muy alto también, porque la gente puede aplicar para desarrollar funcionalidades, ayudar ahí con la gente que lo mantiene, y también tiene todo el soporte desde foros oficiales a otros tipos de foros. Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo web en Java, nosotros ya pensamos en utilizar el Spring Framework. El Spring Framework es un facilitador para muchos desarrolladores, ¿no? Y además del Spring Framework, también hay el Spring Boot, ¿no? Y yo pensaba en mi cabecita, que el Spring Framework era como el papá, por así decir, ¿no? Y dentro del Spring Framework había el Spring Boot. El Spring Boot sería una herramienta del Spring Framework. Pero cuando estaba investigando sobre el tema para hacer ese video, yo vi que no es así. Entonces, ¿puedes explicarnos la diferencia entre el Spring Framework y el Spring Boot? Sí, seguro. Yo cuando empecé también imaginaba que el Spring Boot era una partecita más del Spring Framework, pero la verdad que es algo muy, muy increíble cómo funciona. Si el Spring Framework hoy por hoy, ¿no? Como él es, ya nos facilita tanto la vida, el Spring Boot vino para dejar todo aún más fácil. Es increíble, porque el Spring Boot, por más sencillo que sea, aún requiere mucha atención en la configuración de los componentes. Y el Spring Boot ya nos ayuda a crear una aplicación con el mínimo de configuración posible. Nosotros podemos justamente ahí, en una herramienta que tienen en la web, bajar a un proyecto diciendo en un formulario qué dependencias yo quiero en este proyecto. Yo lo puedo bajar, descargar desde la internet, agregarlo a mi IDE preferida, y desde ahí con este proyecto que recién bajé, yo ya lo puedo ejecutar sin hacer nada más. Lo importé a mi IDE y lo ejecuté. Esta es la facilidad que Spring Boot tiene, que ya viene todo listo. Todo lo que es la configuración más básica posible, ya nosotros no tenemos ni que preocuparnos más con eso. Y una otra cosa, más allá de que nos aumenta mucho la productividad, porque no tenemos más que invertir tiempo haciendo configuraciones básicas, el Spring Boot tiene una otra característica, que es la utilización de otros módulos. Entonces, si yo quiero crear una aplicación web con Spring Boot, yo puedo decir, bueno, dame la dependencia de web de Spring y yo voy a utilizar acá. Ahora quiero agregar seguridad. Dame la dependencia de seguridad y la agrego acá. Ahora quiero conectar mi aplicación a una base de datos. Dame la dependencia de base de datos y la agrego acá también. Y solamente con agregar las dependencias, la aplicación sigue funcionando sin ningún problema.
Y ahí sí tenemos que hacer algunas configuraciones mínimas para poder decir a qué base de datos queremos conectarnos, qué tipo de seguridad que queremos utilizar. Pero la parte más bruta del proyecto, nosotros no tenemos que preocuparnos más. Esta es la gran diferencia entre el Spring Boot y el Spring Framework. Excelente, Ícaro. Muchas gracias por tu participación en el video con nosotros y por las explicaciones también. Ahora ya pudimos aprender un poco más sobre los frameworks y profundizar un poco también en el Spring Framework. Vamos a dejar aquí en la descripción del video los links para los cursos de Spring Boot en la plataforma de Alura Latam. Y si te interesaste por ese tipo de contenido, suscríbete al canal que pronto volveremos con más videos.